Bueno, Sí. vamos a comenzar, jóvenes. Entonces, vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos a hacer nuestra oración de inicio, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por este nuevo día y por esta nueva oportunidad de vida que nos has dado. Te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias por habernos permitido reunirnos en este momento. Bien sabes, cada uno de nosotros, los problemas que tiene, los contratiempos muy humanos, pero bien sabes que para nosotros es muy complicado, como seres humanos, y te damos gracias por fortalecernos, por darnos esa lucidez, por llamarnos hacia ti, por llamarnos a seguirte. Por eso estamos aquí con mucho gusto, a pesar de que tenemos nuestras actividades diarias, pero con mucho gusto estamos dedicando estos momentos para ti. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos aprender, para que podamos buscar tu palabra. Espíritu Santo, tú que eres Dios, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, jóvenes, ¿qué tal, Erika? Buenas noches. Ya comenzamos, ¿eh? Eriquita, no nos Hola, oye. buenas noches. Hola, Hola. Erika. Hola, Buenas buenas noches. Vamos Buenas. comenzando, Erika. Ok, ¿Sí? Entonces, ajá, vamos a seguir, vamos a continuar ahorita con con el capítulo número 8, ¿sí? Específicamente, bueno, el capítulo número 8 de nuestro libro amarillo es dudas, objeciones y ataques. Entonces, vamos a comenzar por leer nuevamente la introducción de este capítulo y vamos a ir en orden siguiendo aquí lo que nos pone el padre Flaviano Amatuli Valente, la guía que es nuestro libro, ¿no? Entonces, vamos a leer la introducción. La ignorancia, la astucia y la terquedad representan la base de todas las herejías. ¿Dónde encontrar algo sencillo que pueda ayudar a rechazar con éxito los ataques que vienen de parte de los enemigos de la fe católica o para contestar a las preguntas que a menudo surgen en el campo religioso? He aquí un intento de solución breve e inmediato que te ayudará a descubrir que la Iglesia Católica tiene la respuesta bíblica a sus ataques y cuestionamientos. Sí, tenemos la respuesta bíblica. La Iglesia Católica tiene la respuesta bíblica y la vamos a dar. Una respuesta sencilla, inmediata, sin meternos tanto en teología, pero sí vamos a resolver nuestras propias dudas y las dudas ante los cuestionamientos que nos hacen los hermanos separados. Entonces, dice el padre Flaviano Amatuli que son 3 cosas que se necesitan para que los hermanos separados digan herejías. Una es la ignorancia. Muchas veces se ignora la Sagrada Escritura. La otra es la astucia, como la serpiente, astutos. Y la otra es la terquedad. Si somos tercos o si son tercos, por más que le mostremos citas, no van a querer entender. Sin embargo, los va a ir golpeteando la palabra de Dios porque siempre vamos a leer Biblia. Todo lo que expliquemos tiene que ir respaldado con lectura de palabra de Dios, lectura de la Biblia. Entonces vamos a comenzar con este tema
que los hermanos, los testigos de Jehová, normalmente atacan a la Iglesia Católica y se le unen todos los que están en contra de la Iglesia. No saben que están en contra de la Iglesia Católica, están en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Entonces, es el 8.1, ¿sí? El capítulo, el subcapítulo, vamos a decirle así, 8.1. ¿Cuál es? Según los testigos de Jehová, solamente 144,000 irán al cielo. Los demás, aunque se porten bien, se quedarán a gozar en la tierra. ¿Es cierto todo esto? O sea que nada más 144,000 van a ir al cielo, dicen ellos. Y los demás, se porten mal o bien, se quedan en la tierra. Fíjense nada más qué esperanza les dan. Obviamente, esto es para ganar adeptos, para ganar prosélitos, para ganar seguidores, para que se unan a su secta. A ver, sigue diciendo. Todo esto es falso. En realidad, lo que encontramos en Apocalipsis 7:4-8 y en Apocalipsis 14:1 se refiere solamente al antiguo Apocalipsis 7:4-8 y a las primicias del nuevo pueblo de Dios. Además, se trata de números simbólicos. Por ejemplo, el 12, que es plenitud, y que y el, ¿qué dice? Plenitud por 12, por 1000. Bueno, dan unos números que son simbólicos. Quiere decir que no obstante todos los problemas y las infidelidades, el plan de Dios tuvo éxito, puesto que muchísima gente alcanzó la salvación en el Antiguo Testamento y en el nuevo pueblo de Dios. Hasta ahí. Entonces, fíjense, si nada más por lógica o por sentido común, 144,000 personas se salvaran, o nada más 144,000 personas fueran al cielo, imagínense qué Dios tenemos nosotros, ¿sí? Pero no, está mal interpretada este capítulo 7 y el capítulo 14 del Apocalipsis, por los hermanos separados, principalmente por los adventistas del séptimo día y por los testigos de Jehová. Y de ahí paren de contar. Entonces, imagínense que 144,000 nada más fueran al cielo o se fueran a salvar. El Estadio Azteca le caben 80,000 personas. Quiere decir que con un estadio y medio, esos son los que van al cielo, ¿sí? Los demás se quedan en la tierra. ¿Y a quién le conviene que la gente añore quedarse en la tierra? Pues al maligno, ¿sí? Entonces ellos son instrumentos del maligno, desde ahí se puede ver. Lo que Dios quiere siempre en toda la doctrina que nos ha revelado desde el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios quiere que vayamos al cielo con Él. Incluso Él tiene mansiones para cada uno de nosotros. Nos tiene contados hasta el número de nuestros cabellos que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y vayamos a la vida eterna. Como dice también otras citas bíblicas, el cuerpo es polvo y al polvo volverá, o a la tierra volverá, pero el espíritu es de Dios y el espíritu va a irse con Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo imagínense, en un concierto en el Estadio Azteca, ¿sí? 2 de esos conciertos, nada más esa gente se iría al cielo, es algo totalmente ridículo. Entonces, eso de 144,000 claramente no es verdadero. Eso no dice la Biblia, eso no dice la revelación de Dios. Es una falsedad, como dice aquí el padre Flaviano Amatuli. Según los testigos de Jehová, solamente 144,000 irán al cielo. Los demás, aunque se porten bien, se quedarán en la tierra. ¿Es cierto todo eso? Y aquí responde rápidamente, todo esto es falso, pero hay que comprobarlo con citas bíblicas, con la Biblia.
Entonces, vamos a analizar con la Biblia dónde está el error y horror de los testigos de Jehová y vamos a reflexionar cómo están engañando a nuestros hermanos con falsas doctrinas. Vamos a leer el libro de Apocalipsis o Revelación en el capítulo 7, del 1 en adelante, para que vayamos analizando. A ver, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Primero que nada, es la primera cita que nos pone aquí. Aquí dice 7:4, pero no, vamos a leerlo desde el 1 para que agarremos un poquito de contexto. ¿Sí? Apocalipsis 7:1. 7:1. A ver. Después vi 4 ángeles de pie en los 4 puntos cardinales, sujetando los 4 vientos de la tierra para que no soplasen sobre la tierra, sobre el mar ni sobre los árboles. Vi otro ángel que subía desde oriente con el sello del Dios vivo y gritaba con voz potente a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Hasta ahí. Entonces, fíjense. Luego vi otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra y mar. ¿Sí? Ese ángel llevaba el sello del Dios vivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ese sello? ¿Qué es ese sello? ¿A qué se refiere ese sello? ¿Sí? Ese sello, aquí esta cita bíblica hasta ahorita nos revela que hay un sello de Dios. Primero, antes de pasar a ver los 144,000, vamos a ver qué significa ese sello de Dios, ¿sí? ¿En qué consiste ese sello de Dios? ¿Qué contiene ese sello? ¿Qué van a poner en la frente a los hijos del reino, a los hijos de Dios, a los elegidos? ¿De qué sello se está hablando? Sí sabemos, ¿alguien sabe de qué sello se está hablando aquí? Y ahorita lo vamos a ver con cita bíblica. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué sello se trata. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Vamos a ver de qué sello se va a hablar aquí. Porque nos habla de un sello, ahora vamos a Sí, descubrir y es importantísimo ese sello. ¿Sí? qué quiere decir, ¿no? Porque Segunda todo de es Corintios. simbólico. Sí. Segunda de Corintios. 1, 22. Segunda de Corintios 1:22. Y ya después nos vamos a regresar, a Apocalipsis para seguir analizando. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones, nuestros corazones. Ajá. Entonces, nos ha Sellado, sellado, y quien ha puesto el Espíritu como garantía en nuestro corazón. nos ha sellado y ha puesto el Espíritu como garantía En nuestro en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese sello? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el Espíritu. Por medio de la fe recibimos el Espíritu. También en Efesios 1:13 lo vamos a ver. Vamos a buscar Efesios 1:3 para completar un poquito este conocimiento del sello. Efesios 1:13. Efesios 1:13, ¿verdad? Sí. Estamos buscando cuál es el sello que le van a poner a los elegidos. Sí, dice, también ustedes al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedándose sellados con el Espíritu Santo prometido. Ahí Que- está. Sí, Ajá. sí acabamos de ver, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Y yo lo voy a leer así dice la traducción que yo tengo, ¿sí? Dice, también ustedes al escuchar la palabra de la verdad, es decir, tenemos que escuchar la palabra de Dios, la palabra de la verdad, pero nada más escucharla, como dicen los protestantes, no, hay otro pasito más. Dice,
También ustedes al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, o sea, el evangelio de Jesucristo, su vida, dice, creyeron en él. Sí hay que escuchar la palabra de Dios, sí hay que leerla, pero importantísimo, creer en él. Y creer en él implica, como dice bautícenlos, como dice Mateo 28:19, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizo, ¿sí? La otra que es la reconciliación. Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, vayan y perdonen los pecados, ¿sí? O más bien, a ver, vamos a leerlo para que veamos. En Juan 20:19, ese es es lo que le debemos de creer, no nada más decir, yo creo en Jesucristo, proclamo que creo en él y ya soy salvo. No, aquí hay que creerle a él y hay que creer en él y hay que, como dice él, si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 20:19. Juan 20. 20:19. Mientras lo encontramos, dice, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Ahí está el sello. Este es el sello que andamos buscando, ¿sí? El sello del Espíritu Santo prometido. Al bautizarnos, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a ver. Juan 20. Juan 19. 20:19. Ajá. Se aparece a los discípulos, ¿no? Ajá. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice, la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Sí. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se les renieguen, a quienes se les retengan, les quedarán retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. ¿Le sigo? ¿Sigue? Él replicó, si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Ahí está, no creeré, como los protestantes. Entonces hay que creer que Jesucristo nos dejó a encargados para que perdonaran los pecados. Y dice en el 23, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Creemos en Jesucristo, hay que creerle eso. Él tiene sus encargados, sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra para perdonar pecados, y con ellos tenemos que recurrir a el sacramento de la reconciliación. No es nada más decir creímos y ya entonces estamos sellados. No, hay que creer y hay que creerle a Jesucristo y hay que hacer lo que Él nos está diciendo. Otra cosa que hay que creer, Lucas 22:19. Lucas 22:19. ¿Qué hay que creer? Y de veras creemos, los católicos creemos, por eso vamos al sacramento de la Eucaristía. Lucas 22:19. A ver. Lucas 22. ¿Qué hay que creer y ponerlo en práctica? Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes.
Hagan esto en memoria mía, Esto es mi cuerpo, ¿sí? que se entrega por ustedes. ¿Creemos de verdad que el cuerpo de Cristo está en el pan? Eso hay que creerlo porque Él lo dijo. Entonces, no, yo porque digo creo en Jesucristo, ya soy salvo y estoy sellado con el Espíritu. No, si crees que el cuerpo está en el pan, entonces probablemente estamos sellados. Sigue. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Sigue, ya no, a ver, sigue. Pero cuidado, que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino que se le ha fijado, pero hay de aquel que lo entrega. Ellos comenzaron a preguntarse entre sí, ¿quién de ellos era el que iba a entregarlo? Si no creemos, estamos expuestos a entregar, a seguir entregando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso Él dice en el 19, lo voy a leer otra vez, en esta traducción dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, ¿sí? Entonces debemos de comer el pan sabiendo que es su cuerpo que va a ser entregado por la salvación de nosotros. Y ahorita viene otra cosa que debemos de creer, aparte de la comunión y la Eucaristía, y hay que hacerlo, dice, hagan esto en memoria mía. Esa es una ordenación sacerdotal que se tiene que hacer ese sacrificio, el único sacrificio, ¿sí? Los protestantes creen que hizo la orden sacerdotal, no creen en los sacerdotes, ¿sí? Ese es otro de los sacramentos, ¿sí? Entonces, hay que creerlo. Y por eso dice en Efesios, escucharon el Evangelio, escucharon la palabra de la verdad y creyeron. Entonces ya están sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quiénes son los que creyeron en la palabra de Dios y le creen a Jesucristo y hacemos lo que Jesucristo nos está diciendo? La Iglesia Católica, no los protestantes. Y obviamente nosotros no debemos de dejarnos llevar, hay que seguirlo haciendo, hay que perseverar, como dice Pablo, tenemos que perseverar. Si ya nos salvó Jesucristo, nos va a llevar al cielo, pero nosotros tenemos que aceptar esa salvación, porque tenemos libertad, entonces podemos no estar entre los sellados. Entonces, vamos a seguir leyendo en Apocalipsis para que veamos, ya vimos el sello, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Por medio del bautismo y por medio de creer, por medio de la fe. El sello es el Espíritu Santo y la fe. Así como Abraham es el padre de la fe, desde allá ya se empezó a creer en Dios. Entonces vamos a ver Apocalipsis, seguimos donde íbamos en el 4, ¿verdad? Vamos a seguir con el 4, por favor. Apocalipsis 7:4. Ya encontramos el sello. Ahora vamos a seguir. Dice, luego vi a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu Santo y la fe, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que no sellemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Ahí está bien manifestado que va a haber un sello, ¿sí? El sello de Dios, el sello en la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces, ahí, por ejemplo, es lo que veíamos, ¿no? Nada más con 2 estadios, entonces ya esa cifra ya se completó desde hace muchos años. Entonces, hay que tener en cuenta que el Apocalipsis utiliza con frecuencia
simbolismos de los números y colores, entre muchos otros símbolos más, ¿no? Es un género apocalíptico, género de revelación, ¿sí? Con mucho simbolismo. La numerología bíblica y en concreto el Apocalipsis no tiene valor matemático exacto, ni tampoco tiene valor numérico, sino que tiene valor simbólico de una esperanza y redención. Lo que platicábamos la otra vez, San Juan pertenecía a los 12 apóstoles, era cristiano y estaban en tiempos de persecución. Él estaba en la isla de Patmos, estaba como en cadena perpetua, estaba encarcelado, pues era una cárcel ahí esa isla. Entonces, lo que quería pues, era darle ánimo a los cristianos que no aceptaran echarle el incienso al ídolo que hacían los romanos, porque los romanos tenían muchos ídolos. Entonces los hacían agarrar incienso y echarle ahí ahí para hacerle el culto, y eso significaba que ya creían adoraban al gobernador, al César, y dejaban de creer en Jesucristo. Esos son los mártires que no permitieron que se les quitaran sus creencias en Jesucristo, no perder la fe. Entonces él les tenía que dar ánimo. Entonces, este género es un género apocalíptico con muchos símbolos, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo del 5 en adelante para ver a qué se refiere estos 144,000. A ver cómo dice De el la 5. tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaac, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000, marcados con el sello. Todas las tribus del antiguo Israel, ¿sí? Las 12 tribus. Y siempre que se habla en la Biblia de las 12 tribus, inmediatamente, automáticamente se habla también de los 12 apóstoles del nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Instituidos por Jesucristo. ¿Se acuerdan de Marcos 3:13? A ver, vamos a leer Marcos 3:13. Entonces, cada vez que se habla también de los apóstoles, se va refiriendo a las 12 tribus de Israel. El número 12 es un número sagrado, ¿sí? Es un número de la plenitud. Esa es la simbología, por eso decimos que los números aquí en el Apocalipsis no son números matemáticos, no tienen sentido matemático exacto, ¿sí? Ni numérico, sino simbólico. Bien, entonces vamos a leer Marcos 3:13. Subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Entonces, instituyó a 12. Esos 12, ¿por qué instituyó 12? Porque es un número sagrado para Dios, ¿sí? Así como las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? Entonces, siempre que se habla de las 12 tribus de Israel, inmediatamente se incorporan los 12 apóstoles. Se está hablando también de los 12 apóstoles. Entonces, ya leímos las 12 tribus. Entonces, el 12 les decía que es número simbólico que representa la plenitud, ¿sí? La plenitud es el número sagrado. Entonces, 12 por 1000 son 12,000, por eso 12,000 de cada tribu. El 1000 representa una gran cantidad o representa un número indeterminado. Por eso no puede ser 12,000 exactos. No es un número, como dijimos, matemáticamente exacto, sino que es representativo. 12, número sagrado, 1000, que es número, un número indeterminado.
Entonces, para comprender el sentido que nos quiere comunicar el autor, ¿quién es el autor del Apocalipsis? Juan, ¿no? El vidente del Apocalipsis. Dice, entonces, ¿de dónde sale esta cifra? Esta cifra misteriosa de los 144,000 que habla el Apocalipsis. Este número, como lo estamos analizando, 12 por 12. ¿Qué significa el 12? El 12 significa plenitud, el número sagrado. 12 por 12, 144. Y 1000, ¿qué significa? Un número de gran cantidad, de una cantidad incontable, ¿sí? Entonces, esa es la operación. Y ya van el antiguo pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento van en esos 144,000, porque decíamos que una vez hablando de las tribus de Israel, también automáticamente se habla de los 12 apóstoles y de los fieles seguidores de Jesucristo. El número gran cantidad es el 1000, es inmenso, infinito, es una multitud de los fieles de Cristo, y lo que significa que es el número de elegidos que fue el máximo y que Dios no se sintió defraudado por sus pueblos, su nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, seguimos Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9. 7:9 ya lo leímos, no. Ahorita vamos a ver todavía quién más se va a salvar. Entonces es una gran mentira eso de que nada más 144,000, y muchos protestantes siguen sacando leña de esto, diciendo que nada más 144,000, y le meten otras teorías por ahí, la teoría de la conspiración, la teoría de no sé qué, de los reptilianos. Todos esos, los de la nueva era, se unen a todos los protestantes para atacar a la Iglesia Católica y para alterar lo que dice en realidad aquí la Biblia. Y entonces aquí lo estamos nosotros ya dando a conocer. Esto no es algo que uno se saque de la manga y que nosotros queramos interpretar la Biblia por nuestra propia cuenta. No, esto ya viene analizado por los teólogos durante 2000 años, ¿sí? Por los teólogos católicos, y son cosas que ya están autorizadas. Lo único que uno tiene que hacer es, bueno, investigar, y encuentra todo ese razonamiento, toda esa teología también en los padres de la Iglesia, en las revelaciones de los santos, Exacto, ¿sí? Que ya están autorizadas. O sea, no tenemos que inventar nada ni andarle jugando a que cada quien tiene que interpretar el Apocalipsis y que no sé qué, y andan inventando ahí cosas que no son, para confundir cada quien y para su propia conveniencia de cada secta. Entonces, vamos a ver. No, sí, y si tomemos en cuenta, si nosotros queremos conocer nuestra religión, nuestra fe, tenemos que dirigirnos hacia la Iglesia Católica, hacia los padres de la Iglesia Católica, hacia los santos. Hay doctores de la Iglesia, hay teólogos. No andar investigando en otras fuentes, Claro. en donde nada más lo que van a hacer es confundirnos más. Entonces, si tú y yo queremos conocer nuestra fe, hay que saber en dónde tomar la fuente, de dónde investigar. Y tiene que ser de la Iglesia Católica, no de otras fuentes, ¿sí? Sí, porque nos van a perturbar. Si podemos ir a consultar, como les decía, en etapa de formación no hay que consultar a los protestantes. Una vez que pasemos la etapa de formación, cada uno ya se va a sentir libre, se va a sentir apto para escuchar nuevas teorías y conocerlas, y nosotros poder contestar. Pero en una etapa de formación debemos de tener muchísimo cuidado. Quien estemos en esa etapa de formación, yo me considero dentro todavía de esa etapa, nos perturba que encontremos información de los protestantes y de toda la nueva era acerca de esta lectura del Apocalipsis, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque nos podemos contaminar muy fácilmente.
sacerdotes se han contaminado, teólogos, predicadores bien importantes se han contaminado. Ahora imagínense Imagínense, nosotros ¿sí? Debemos tener aprendiendo cuidado, de la fe. claro, pero obviamente cuando nos sentamos más capacitados, adelante, tenemos la libertad, ¿no? Entonces vamos a leer, ¿en cuál íbamos? En el 9, ¿no? Apocalipsis 7, 9. Fíjense cuánta más gente se va a salvar. Porque esa es la esperanza que Dios nos está dando. Si no, imagínense qué clase de Dios tendríamos si fuera así nada más los 144,000. O Pues sea, entonces estaríamos diciendo que Jesús solo vino por 144 y no vino por todo el mundo. Entonces, exacto. esa es una mentira, pues, sería una mentira. Sí. Pero no Entonces, es así. Jesús vino por todos nosotros, por todo mundo, ¿no? y quien lo reciba, nosotros nada más tenemos que recibirlo, claro. ¿Cómo? Aceptar. Aceptándolo, creyendo y haciendo lo que Él nos dice, nos pide. Entonces, Apocalipsis 7, 9. Después vi una multitud enorme que nadie podía contar. Fíjense, por si Des- fuera poco, ya en los 144,000 estamos incluyendo los del Antiguo y Nuevo Testamento. Y fíjense ahorita todavía quién más entra aquí. Fíjense. Después vi una multitud enorme que nadie podía contar de toda la nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Ya estaban triunfantes, con túnicas blancas, con vestiduras blancas, ¿no? Ya purificados, imagínense, frente del Cordero, ¿Quién es el Cordero? Cristo, Jesús, Jesús. un gentío imposible de contar. ¿Quién se atreve a decir cuánta gente hay en el cielo ya? ¿Y cuánta gente va a haber? Porque estos son los representantes, de los que van a estar en el cielo, de los que se van a salvar, de toda nación. O sea, Pueblo, no nada más los lengua. judíos, no nada más los judíos. Acuérdense que Jesús vino a reunir pueblo antiguo y pueblo nuevo y lo convirtió en un solo hombre. Y se hace la representación, Pablo hace bien la representación, que ese hombre, Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo de ese hombre, que es, el cuerpo es la iglesia. Y ya comprobamos con citas bíblicas, con Biblia en mano, con Sagrada Escritura, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, y esa iglesia es la iglesia católica, nada más y nada menos. Entonces estaban estos con vestiduras, ¿sí? Blancas y Con con túnicas. palmas en sus manos, o sea, ya triunfantes, iglesia triunfante. Acuérdense que tenemos La iglesia, militante iglesia militante, iglesia purgante y e iglesia triunfante. triunfante. Estos ya están en iglesia triunfante. Dice, además aquí hay otro censo donde nos dice, este es otro censo donde nos dice que muchísima gente se va a salvar, incluyendo también, acuérdense que en los capítulos anteriores decíamos que hay gente que no tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo, no por culpa de él, de ellos mismos, digo, no por culpa de ellos mismos, sino porque nadie se los predicó o no estuvieron en el momento adecuado, ni en el tiempo adecuado para conocer a Jesucristo, pero vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Como cuando Jesucristo encontró al romano, al soldado romano, que le dijo, ¿se acuerdan que es algo que decimos en la misa? Y decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues el soldado romano así le dijo, y además fue a interceder por uno de sus criados, imagínense, un soldado romano pagano. Y por ese tipo de gente también fue la que se salvó, porque vivía de acuerdo a su conciencia, aún sin haber conocido a Jesucristo, ¿sí?
Entonces hay mucha gente. El plan de salvación de Dios fue todo un éxito, aunque pareciera en un tiempo de que había algo había salido mal con ese plan de salvación, ¿sí? Pero no, fue tanto éxito, y aquí Juan nos los trata de transmitir. Ánimo, el que persevere hasta el final va a estar aquí con todos los elegidos. Como decía Hebreos 12:22, creo, algo así, ¿sí? Ustedes ya se acercaron al cerro de Sión, a la Jerusalén celestial, con todos los conciudadanos que son los santos, ¿sí? Ya desde antes Pablo nos lo estaba diciendo, y aquí nos los está revelando Juan, que escribió el Apocalipsis, para darle esperanza a los que estaban siendo perseguidos en ese tiempo, ¿sí? Entonces, en resumen, bueno, son ya los dos pueblos de Dios se unen en uno solo, ¿sí? Porque Cristo, cuando vino Cristo, quiso reunirnos. Vamos a ver cómo lo dice, a ver, Efesios. ¿No seguimos aquí? No, ahorita vamos a ver, para que veamos dónde reúne a los dos Jesucristo. Pablo nos lo va a decir en Efesios 2:14. Efesios 2:14. Sí, porque a veces no puede uno explicar tan bien las ideas que vienen aquí, la palabra de Dios. Entonces hay que recurrir a la palabra de Dios para que nos lo explique bien exactamente, sin temor a que cometamos algún error de estar diciendo, ¿no? Algo que no es. Efesios 2:14. Fíjense cómo dice. Efesios 2:14. 14. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo. Ahí está. Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno solo. Antiguo Testamento, pueblo de Israel; Nuevo Testamento, los que seguimos a Cristo, ¿sí? Y aquí nos dejó como basamento a los apóstoles. Por eso 12 apóstoles, cuando se habla de 12 apóstoles, se habla de las 12 tribus de Israel. Cuando se habla de 12 tribus de Israel, se habla también de los 12 apóstoles. Nuestra iglesia está cimentada sobre los apóstoles, con un jefe que dejó, que es Pedro, con las llaves del reino de los cielos, nada más y nada menos. Entonces vamos a ver. Ahora es el Papa. Que ahora, sí, Pedro representante, y ahora sus sucesores son los papas, que en este momento el Papa Francisco. Romanos 2:14 también, a ver. Romanos 2:14. Romanos 2:14, vamos a ver. Para que participen, no se duerman por ahí. ¿Quién lee? El que tenga más sueño. Yo creí que ibas a decir, el que tenga oídos, que oiga; el que tenga ojos, que vea. Que le lea el que tiene más sueño. A ver, ¿quién? ¿Quién dice yo? Fíjense Yo leo. cómo, Romanos 2:14. Fíjense cómo también hay gente que se va a salvar porque pues no tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo, y no se le puede negar el acceso al cielo. Nosotros no podemos negar nada. Más que nada aquí Pablo nos va a decir que sí va a haber gente con esa salvación. Romanos 2:14. ¿Quién la tiene? El que esté más despierto. Yo la leo. Sale. Dice, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Sí, fíjense, están recibiendo esa ley que no tienen, pero cumplen la ley naturalmente, ¿sí? Esos también se considera que van a lograr salvarse, ¿no? ¿Y por qué? Porque como veíamos en los capítulos anteriores, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces, y eso está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Entonces, Dios, la finalidad de Dios es que quiere que todos nos salvemos, siempre cuando lo aceptemos,
conozcamos la verdad. En este caso, los paganos, bueno, por su propia conciencia la conocen. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocer a Jesucristo porque nos lo predicaron, ¿sí? Entonces vamos a confirmar 1 Timoteo 2, 4. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere eso? A ver, vamos desde el 3 para agarrar así un contexto. Desde el 3. Eso es bueno y aceptable para Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Así está. Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres. Y la obra de la redención tiene un valor universal. Por eso la iglesia es universal. Y universal quiere decir católica. No se trata de que es una voluntad absoluta y que se cumplirá a pesar de todo, sino de un deseo ardiente del ser humano, ¿sí? Cuya eficacia está condicionada por nuestra libertad. Nosotros tenemos la libertad de aceptar esa salvación. Dice, el hombre a quien se han aplicado todos los méritos del sacrificio de Cristo, de la predicación apostólica, de la oración de todos nuestros hermanos, también nosotros libremente debemos de cooperar en la aceptación de la verdad. Y por medio de esa verdad, pues vamos a ser salvos, ¿no? Ahora vamos a leer Hechos de los Apóstoles 14:16. Fíjense cómo también esas personas, ¿sí? Dios las amparaba y permitió en algún tiempo que esa gente se condujera por medio nada más de su propia conciencia. Hechos 14:16. Entonces la salvación no es nada más para 144,000. Ya vimos que es algo ridículo totalmente. Es para engañar, para espantar a la gente. Imagínense que se deja espantar, pero mucha gente ha caído, ¿sí? Y mucha gente sigue cayendo. Hechos 14:16. A ver. Aunque en otros tiempos Él permitió a los paganos seguir sus caminos, nunca dejó de manifestarse como bienhechor, enviándoles lluvias desde el cielo, buenas cosechas, alimentándolos y teniéndolos contentos. Ahí está. Dios no desampara a las personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Jesucristo. También en Hechos 17 también ahí nos va a decir. Entonces, para nosotros no somos nadie para dejar fuera a las personas de la salvación, para decir nosotros, este se va al infierno y este no. No, nosotros lo que diga la Biblia, eso es lo que vamos a ir respetando. Y esa es doctrina y enseñanza de la iglesia. No podemos decir quién se va al infierno, ¿sí? No podemos decir quién se va al cielo o no. Eso le toca a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros únicamente vamos a manifestar lo que nos dice la Biblia. Hechos 17:27. 17:27. ¿Sí? ¿Sí? Y luego como una mentira tienen que taparla con otra mentira, ya después primero dicen 144,000 se van a salvar. Pues esa cifra ya en toda la historia ya se rebasó por mucho. O sea, no es posible eso, y entonces ahora meten otra mentira. Dicen, no, pero es que esos 144,000 somos los testigos de Jehová y nos vamos a ir al cielo. Pero los demás que se porten bien se van a quedar a gozar en la tierra. ¿Sí? Entonces meten otra mentira más. Imagínense, ¿quién se va a quedar en la tierra ni que nada? Aquí la Biblia no dice eso. La Biblia dice que una gran cantidad, ¿sí? Se va a ir al cielo. Dios la quiere en el cielo, sirviéndole a Él, estando con Él, para que ya no sientan ni frío ni calor, estén iluminados por la presencia de Dios. Ese ha sido el plan de salvación que nos revela toda la Biblia en general. Entonces, vamos a leer 17:27.
Hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas, porque no están lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como Así es. dijeron algunos de los poetas de ustedes, Así porque es. somos también de su raza. Porque somos también de su linaje, dice en la niña, ¿no? Entonces no solamente los 144,000, ya si nos damos cuenta es algo totalmente fuera de la realidad, ¿no? Que nos está manifestando aquí la Santa Escritura. Dice, el plan de Dios entonces para la humanidad es un éxito totalmente increíble, a pesar de que las apariencias que tantas veces nos desalientan, es decir, en todos los lugares y de todas las razas y lugares y generaciones se está salvando el ser humano, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo en el Apocalipsis, vamos a seguir con el Apocalipsis 7, ahí donde estamos, ¿en Sí. cuál íbamos? Dice, a ver, dice, estaban delante del trono y del Cordero vestidos con túnicas blancas y con palmas en la mano. Ya triunfantes y purificados, por eso tenían túnicas blancas. Esa es la simbología, fíjense. A ver, sigue. Gritaban con voz potente, la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Todavía los testigos de Jehová se atreven a decir que no es, que ahí el trono es el trono, pero aquí en la iglesia, en un templo. ¿Sí? Entonces, ¿el trono dónde está? A ver, otra vez es el 10, a ver. El 10 dice, gritaban con voz potente, la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Dios está en el trono y el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Cristo. Señor Jesucristo, que está a la derecha del Padre. ¿Sí? En Apocalipsis 5:8, creo, más o menos en el 5 dice que el Cordero toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Entonces va a estar en el trono, en el cielo va a estar Dios Padre y el Hijo, el Cordero, Jesucristo, y obviamente pues el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a ver, sigue. Ujú. Todos los ángeles se habían puesto en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 vivientes. Ahí están los ángeles. Se inclinaron con el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honor y fuerza y poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Están alabando, están vivos. Esos que vienen de la gran tribulación están vivos. O sea, no están muertos, su espíritu está vivo, está vestido de túnica blanca. Claro que es un simbolismo, ¿verdad? Pero túnica blanca quiere decir que están purificados y con las palmas, triunfantes, así como cuando entró Jesucristo en su burrito y lo proclamaban rey, ¿sí? Entonces, seguimos, a ver. Uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó, los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Ahí está, a ver, ¿quiénes son y de dónde vienen? Esos de vestiduras blancas. Vestiduras blancas, sí, los Dice, purificados y triunfantes. Contesté, tú lo sabes, Señor. Me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que fueron perseguidos, martirizados, ¿sí? Los mártires. Los mártires también de todos los tiempos, esos son. A ver si... Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, o sea, triunfó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sigue entonces. Por eso están ante el trono de Dios, le dan culto día y noche en su templo. Y el que se sienta en el trono habita entre ellos.
No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en el trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios secará las lágrimas de sus ojos. Fíjense, para eso está escrito el Apocalipsis, dice el 16. Ya no sufrirán más hambre ni sed. O sea, le está dando esperanza, que perseveren, ¿sí? Los que lean esto y que perseveremos nosotros que estamos leyendo esto. Es una escritura para darles esperanza. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por viento abrasador alguno. Porque el Cordero, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que está junto al trono, o sea, junto a su Padre, ya están en el cielo. Cuando nosotros ya estemos en el cielo, si perseveramos, dice, será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Vida eterna, pues. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Vamos a estar con Dios. Esa es la esperanza que nos quiere infundir este Apocalipsis, lejos de infundirnos miedo, como las sectas le quieren infundir a nuestros hermanos. No, es un mensaje de aliento, de gozo, De esperanza, de esperanza, fe. de fe, las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, caridad, exactamente, ¿no? Entonces, ese es el sentido de todo el Apocalipsis y principalmente de estos 144,000. Como dice, ya no nos decía ¿cómo se llama? San Pablo en Hebreos 12:22, ya no los está, ahorita ya se ve cumplido en el Apocalipsis, pero en Hebreos 12:22, que lo hemos leído mucho, pero como dice San Pablo, lo volvemos a repetir y es para nuestro bien, aunque ya lo hayamos visto, estas citas, para que nos las aprendamos, y son citas bien, muy bonitas y que vienen de acuerdo a esto que estamos leyendo, a los 144,000. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. La voy a leer, miren, dice así. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión. ¿Cuál es el cerro de Sión? Es el cielo. No porque diga un cerro así, quiere decir que es aquí en la tierra, no. Cerro de Sión es en el cielo, porque hay otras citas que nos van a sacar los hermanos separados y van a decir, entonces donde dice que los humildes heredarán la tierra, ¿por qué Dios nos está diciendo que heredaremos la tierra? Pues esos son los que se van a quedar en la tierra y nada más los testigos de Jehová, 144,000, se van a ir al cielo. No, es una mentira eso, ¿sí? La tierra prometida es la Jerusalén celestial, es como aquí está diciendo. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Dónde es la ciudad del Dios vivo? En el cielo. A la Jerusalén celestial. ¿Dónde está la Jerusalén celestial? En el cielo. ¿Por qué decimos que es en el cielo? Fíjense aquí lo que sigue. Con sus innumerables ángeles. Ahí están los ángeles en el cielo. Y por si fuera poco, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Estábamos leyendo los que tienen túnicas blancas y que vienen de la tribulación. Pues esos son los que ya están en el cielo. Estos son que dice, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Ya hay ciudadanos en el cielo desde que Jesucristo en el monte Calvario, en el Gólgota, murió en la cruz por nosotros y dice que se rasgó la cortina del templo para entrar al Santísimo. ¿Dónde es el Santísimo? En el cielo. A partir de ahí, ya todos los que estaban preparados pudieron entrar al cielo. Los del Antiguo Testamento también. No habían podido entrar al cielo nadie hasta que Jesucristo vino y murió por nosotros
ya pudieron entrar. Por eso estamos hablando de la tribu de Israel, las 12 tribus, y de los nuevos, del nuevo pueblo de Dios, que es a partir de los apóstoles, ¿sí? A la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos, o sea, de los santos, que ya alcanzaron su perfección. Los que alcanzaron su perfección ya están en el cielo, con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Eclesiastés 12:7 también dice, el polvo en el polvo se queda. Eclesiastés 12:7. El polvo al polvo va, pero el espíritu que es de Dios, el espíritu lo reclama nuestro Dios, ¿no? Entonces no es cierto que alguien se vaya a quedar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a quién le conviene que añoremos estar aquí en la tierra, vivir, seguir viviendo aquí en la tierra con riquezas y con todo, pues al maligno, para que no añoremos el cielo, que es Dios, ¿no? Pero aquí está el mensaje de esperanza de que sí podemos, tenemos oportunidad de ir al cielo si tenemos fe, esperanza y amor. La fe y la esperanza aquí se acaban, ¿sí? Pero el amor persiste hasta el cielo, porque vamos a estar con el amor de Dios. Dios es amor y es la única virtud teologal que subsiste hasta el cielo, quien podamos ir al cielo, ¿sí? Ya que estemos en el cielo, ya no vamos a necesitar fe ni esperanza. Ya vamos a estar con Dios. Lo que va a permanecer siempre y para siempre es el amor. ¿Sí? Así es. Entonces, también esto de los 144,000, más adelante lo vuelve a mencionar Juan. Vamos a ver Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, 1 en adelante. También habla de los 144,000, que son las primicias del nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Los que no se mancharon, ¿sí? Los buenos de corazón, los que no adoraron otros ídolos de los romanos o algún otro ídolo, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes son estos 144,000. Mira cómo quedó en el 66. Sí, sí, la marca de la bestia al 666. A la siguiente clase vamos a ver sí, el triple 6, pero ahorita, así como nos los marca el padre Amatuli, vamos en el 8.1, los 144,000. Y es que aquí vi el Apocalipsis. Sí, vamos a ver el 14.1. El 14.1. Vi al Cordero que estaba en el monte Sión y con él 144,000 que llevaban su nombre y el nombre del Padre grabado en la frente. Ahí está, fíjense. Tuve otra visión, dice otra vez Juan, ya en el 7 hasta el 14 vuelve a mencionar a los 144,000. Tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. El monte Sión en el cielo, es el cielo. Y lo rodeaban 144,000, ahí está, 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, ¿sí? Por eso el sello, ya descubrimos cuál era el sello, para que no nos engañen. Otro sello, ¿no? El del Espíritu. El sello del Espíritu Santo por medio de la fe. La fe también es un sello, el creer en Dios, creer en Jesucristo, y acuérdense, hacer lo que Jesucristo les encomendó a los apóstoles que nos enseñaran. Para eso los dejó, para eso los instituyó. Sigue el 2. Oí un ruido en el cielo, como ruido de aguas torrenciales, como ruido de muchos truenos. El ruido que oí era como el de muchos arpistas tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender
el cántico fuera de los 144,000 rescatados de la tierra. Rescatados ¿de dónde? De la tierra, o sea, ya están en el cielo, fueron Estos rescatados de la 144. tierra, ¿sí? Pues ahí entran estos. ¿Cómo dicen los testigos de Jehová que ellos están luchando o están juntando a los 144? Cuando aquí, en esta cita bíblica, dice que estos 144,000 ya están en el cielo, entonces no son ellos. ¿Ya se dieron cuenta? Sí, y son los representantes de todos los salvados. Acuérdense que el 144,000 es una cifra simbólica, número simbólico, no es exacto. Ya vimos de dónde viene 144,000, de multiplicar 12 por 12. ¿Y qué significa 12? La plenitud. Es un número sagrado, 12. Por eso había 12 apóstoles, 12 tribus de Israel y toda esa numerología que se utilizaba, ¿no? Número sagrado 12. Ahora, 12 por 12, 144. Número sagrado, plenitud. Por 1000. 1000, ¿qué significa? Gran cantidad. Cantidad incontable, inmesurable. Nadie se atreve a decir, como vimos en Apocalipsis 7, nadie se atreve a decir cuántos son. Eso significa 144,000, ¿sí? Seguimos. Dice, los 144,000 rescatados de la tierra son los que no se han contaminado con mujeres y se conservan vírgenes. Son las primicias. Estamos hablando en un sentido simbólico, ¿sí? Tiene simbología. Obviamente, estos son los que no se mancharon con mujeres, son vírgenes. Es decir, son los que le fueron fieles a Dios, no tanto que no hayan, por ejemplo, no tanto que no hayan tenido esposa ni hijos, ¿sí? Sino que no le fueron infieles a Dios, que fueron fieles siempre, ¿sí? Creyeron en Él, no se cambiaron hacia otro Dios. Eso es lo que significa. Sin embargo, a veces los protestantes dicen, mira, 144,000 somos nosotros, los testigos de Jehová. Entonces, por ejemplo, si los 144,000 son literales, pues entonces se les dice bien fácil, mira, verle el 4 y no van a ser los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? A ver, el 4, lee el versículo 4 aquí. 14, capítulo 14, versículo 4. Si dices que son los testigos de Jehová, otra secta, los 144,000 así, literal, entonces vamos a ver qué es literal esto también. A ver, literal. Son los que no se han contaminado con mujeres y se conservan vírgenes. Entonces son los sacerdotes de la Iglesia Católica y eso, los que se portaron bien. Los que se portaron mal, pues no, tampoco. Sacerdotes religiosos. Pero no se está hablando específicamente de esto. Se está hablando de que le fueron fieles a Dios. No adoraron a otros dioses. No adoraron a otros dioses. Y fueron capaces de dar la vida por Cristo. Así es. O negar su fe. Eso, a ver, sigue. Estos acompañan al Cordero por donde vaya. Han sido rescatados de la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no hubo mentira, son intachables. Son intachables, ¿sí? Igual, pero estos precisamente es una gran multitud, como ya dijimos, como ya descubrimos. Entonces, ya para terminar, aquí vamos a darle resonancia a esto que nos dice el padre Flaviano Amatuli. Según los testigos de Jehová, solamente 144,000 irán al cielo. Los demás, aunque se porten bien, se quedarán a gozar en la tierra. ¿Es cierto todo eso? Todo esto es falso. ¿Sí? Es falso. Ya descubrimos por qué es falso. Aquí está la interpretación de quien tiene la potestad de poder transmitirnos estos conocimientos, que nos pueda interpretar la Biblia. Por eso tenemos a nuestra iglesia, a nuestra madre iglesia, que en 2000 años ha
querido, se ha preocupado de interpretar las escrituras, asistido el magisterio de la iglesia, asistido por el Espíritu Santo, ¿sí? No es algo que nosotros tengamos que inventar, ni darle así sentido amarillista o porque creamos más morbo en contra de la iglesia, no. Simple y sencillamente ya está todo explicado, hay que interiorizarlo y leyendo la Biblia nos damos cuenta cómo es verdad la traducción que nos han dado nuestro magisterio de la iglesia. Entonces seguimos aquí leyendo ya para Así terminar. que no es cierto que solamente 144,000 irán al cielo, mientras los demás se quedarán en la tierra. Habrá muchísima gente que sin pertenecer ni al antiguo ni al nuevo pueblo del Dios, alcanzará la salvación, obedeciendo a los dictados de su conciencia. ¿Sí? Y ya vimos las citas que nos da el padre Amatuli, donde vemos que también hay oportunidad para la gente que no pudo conocer a Jesucristo, que no tuvo la culpa de no conocerlo. Incluso ahora puede haber gente que todavía está tan apartada de la civilización o que está tan inmersa en una ciudad que no tiene la oportunidad de conocer la palabra de Dios, a Jesucristo. Entonces, pues, hasta aquí este tema. Y El próximo va a ser el 666, el siguiente. el 8.2, vamos a seguir con el tema de la marca de la bestia, 666. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa marca de la bestia, no? Entonces, por el momento es todo. Si alguien quiere compartirnos o ampliar un poquito el tema. Yo A decía ver, algo. adelante, mi estimado. Ajá, bueno, yo hasta donde sabía este tema de los 144,000, no tenía, bueno, en el catecismo de la iglesia no está como algo dogmatizado de que explique específicamente qué significa, ¿no? Entonces, digo, eso tampoco es malo, hay muchas cosas que están así, ¿no? Entonces, digamos que lo más importante ya está hecho en dogmas en la iglesia. Pero tampoco es algo que nos quite el sueño, porque ya sabemos que el Apocalipsis, pues, la intención que tenía, el objetivo. Y lo digo porque pueden ustedes encontrarse otros católicos que interpretan otras cosas de estos versículos. Creo que lo que hablamos ahorita, pues, es como lo más común. La mayoría es un lenguaje como muy simbólico, ¿no? Pero nada más quiero compartir otra interpretación que le dan también personas católicas, y tampoco está mal porque, como ya les dije, como no hay un dogma así, entonces está la puerta abierta a que a lo mejor pues pensemos otras cosas, pero por la autoridad de la iglesia a lo mejor no, pues hay esa pues cierta libertad de pensar en eso, pero no hay como pues hasta donde yo sé, como un pronunciamiento oficial, ¿no? Así de qué es ese número y exactamente, pero sabemos que es simbólico, ¿no? Pero tampoco eso es algo que afecte a nuestra fe, ¿no? Entonces, digo, la otra interpretación que dan es, por ejemplo, que una es el nombre, los números son 12, ¿no? Referido a 12 tribus. Entonces, especialmente el capítulo 14, ahí habla de los 144,000, que dice que tienen en la frente escrito el nombre de Dios. Entonces, si uno busca en el Éxodo, en el capítulo 28, cuando se instituye el sacerdocio levítico, Dios manda a hacer una diadema especial de oro con el nombre de Dios en la frente, de los levitas, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por el otro, cuando el levita tenía un servicio, una festividad, tenía que mantenerse casto. Eso lo digo, está en el Éxodo 28, el capítulo 36, perdón, versículo 36. Y digo, está interesante porque sí coincide con esta interpretación del Apocalipsis 14. Y en Primera de Samuel, si mal no recuerdo cuál era, Primera de Samuel 21:1 en adelante, menciona que los levitas se mantenían en castidad, no se metían con mujeres mientras estaban en el servicio. Y eso lo dicen porque David, cuando come de los panes de la presencia, un levita le invita panes, pero le dice, pero tus
tus amigos no deben de haberse metido con mujeres porque nosotros estamos en servicio. Y dice, efectivamente sí, ¿no? Entonces, esos 144,000, pues dice también ahí en el Apocalipsis 14 que son servidores de Dios, ¿no? Pues hay gente que cree, o también interpreta, que es el pueblo levita, ¿no? Que sirve a las 12 tribus y que tenían pues así su vestidura sacerdotal era con un nombre, el nombre de Yahvé, y que tenía que llevarlo para que fueran válidas las ofrendas que ofrecían los sacerdotes, ¿no? Entonces digo, esa es como otra interpretación y que sobre todo valida mucho y me gusta esa interpretación porque le da mucha fuerza al celibato, ¿no? Sacerdotal que venía desde antes y que también Juan viene como a darle ese realce, ¿no? Al celibato desde la antigua alianza y a los sacerdotes actuales. Nada más, era eso. Sí, sí, esto es muy importante también, saber que, por ejemplo, para la Iglesia Católica y para la revelación que nos transmite Dios mediante su palabra, la Biblia, este no es un tema primordial, como bien decía Diego. Lo único que hacemos, lo tomamos en cuenta y lo desglosamos por la confusión y la perturbación que generan las sectas, que para ellos, sí es algo primordial, más importante que la propia Eucaristía. Nada más, imagínense eso. Entonces, en ese contexto, este tipo de temas no es primordial para la revelación de Dios, para la doctrina de Jesucristo y para el estudio de la Iglesia Católica, ¿no? Pero sí, como dice Diego, no hay dogma, dogma es una verdad de fe que tienes que aceptar si eres católico. Es una verdad verdadera que está comprobada en la Sagrada Escritura. Eso es dogma. Dogma no es una imposición del Papa ni una imposición de los obispos. Dogma es una verdad de fe que siendo católico tiene la responsabilidad de creerla, ¿sí? Eso es una verdad, no es una imposición. Entonces, sí, no hay dogma para esto. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente importante para que sea dogma. Hay muchas cosas que no son dogma, ¿sí? Entonces, sí puede haber algunas otras interpretaciones, pero siempre y cuando, como sabemos, no se sale de la doctrina de Dios, de la Iglesia. Imagínense, por ejemplo, esto que dice Diego, también a mí sí, o sea, me gusta esa interpretación, que pudiera ser que también viene el trasfondo, o a lo mejor viene primero, son las primicias. Incluso aquí, el padre Flaviano Amatuli lo pone así, como dice Diego, ¿sí? Dice así, fíjense. Dice, ¿es cierto todo esto de los 144,000? Y el padre Amatuli escribe esto, dice, todo esto es falso. En realidad lo que encontramos en el Apocalipsis, en el 7, que ya leímos, y en el Apocalipsis capítulo 14, se refiere solamente al antiguo, ¿sí? Y a las primicias del nuevo pueblo de Dios, que es este 14. Apocalipsis 14:1 dice que se trata de las primicias del nuevo pueblo de Dios. ¿Cuáles son las primicias? Lo primero, lo mejor de lo mejor, ¿sí? Eso también, y no se sale de la doctrina de la Iglesia, ni de la doctrina que nos está enseñando. Caso contrario, de que si nada más se van a salvar exactamente 144,000, se sale totalmente de la doctrina de Dios, de la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Entonces, y sí puede haber algunas otras interpretaciones. Yo encontré algunas similitudes paralelas. Sin embargo, como llevamos esta guía, nos vamos en esta línea, ¿sí? En esta línea de investigación del padre Amatuli. Eso es todo, y si alguien más quiere aportar alguna idea, también es bienvenida, ¿eh? Para que hagamos la oración de salida y nos vayamos a descansar. Entonces, ¿Alguien que quiera hacerlo? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo doy gracias
por la vida, por los amigos, por la familia. Le doy gracias a Dios por hacerse presente con su espíritu y estamos aprendiendo, y muchas gracias a ustedes que están enseñándonos, compartiendo con nosotros. Y también quisiera pedir por los enfermos, por las personas que están pasando un trago difícil, y pido para que Dios les dé fortaleza, para que sigan adelante. Y pues, más que nada, gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, pues esto ha sido todo por el momento y nos vemos la siguiente semana. Que Primero pasen Dios, ahí buena estaremos noche, todos. que descansen. Buenas noches y bendiciones para todos. Gracias por estar aquí.